Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre amado, porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites estudiar, Señor, sobre la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor amado, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén. Aprovecho de paso para avisarles, la primera semana de mayo, todavía estamos organizando un poco. Vamos a tener yo y Alfredo un pequeño taller de 4 horas sobre la teología pentecostal. Ustedes van a ser los primeros en saber los detalles. Va a ser para el mes de mayo porque nos estamos preparando, queremos dar algo bastante bueno y para eso se requiere tiempo de preparación, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a hablar ese día tiene que ver con esto. El Pentecostés samaritano. Ya hablamos del Pentecostés que se sucedió en Jerusalén. Y yo le decía al hermano Yolanda que esto implica mucho en nuestra teología, porque Pentecostés no solamente fue un evento histórico y narrativo, Pentecostés a lo largo de hecho se ha repetido varias veces, y no hablo específicamente de la fiesta judía, sino que hablo del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso nosotros continuamente en nuestra liturgia hablamos bastante de seguir, continuar y volver al Pentecostés genuino, que tiene que ver con un avivamiento y un despertar espiritual. Entonces, la vida de servicio de Felipe constituye una especie de pivote, no sé qué sea eso, en la historia de la iglesia primitiva. Fue un punto bisagra que marcó un giro sustancial en la vida y el testimonio de la iglesia primitiva. La persecución que siguió el martirio de Esteban llevó al esparcimiento de los cristianos de Jerusalén y a la apertura de un espacio misionero importante para la expansión del testimonio cristiano para toda la región. De esta manera nació el primer viaje evangelizador de Felipe, quien se presenta como el primer evangelista de masas de la iglesia primitiva. Así que la esencia de todo el relato de Hechos 8 es de carácter inminente misionero y muestra el espíritu como el gran agente de la misión. Entonces, no podemos hablar de un genuino avivamiento que no esté comprometido con la obra misionera. Y no podemos hablar de la obra misionera sin un genuino avivamiento, sin una genuina dependencia del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 8 se nos presenta una secuencia de episodios que ocurren durante los primeros días de testimonio de la iglesia cristiana en Samaria. La ciudad quedó conmovida no solo con la predicación de Felipe, sino especialmente con las señales milagrosas que él realizaba. En medio de la algarabia que resultó de hechos redentores tan sorprendentes, Lucas destaca la presencia de un tal Simón, que aparece como un actor humano discordante en un contexto en el que la operación poderosa del Espíritu Santo era tan evidente. El pasaje destaca 3 niveles de relaciones, todas ellas ligadas a la acción del Espíritu Santo. Número 1, la relación entre Simón y Felipe. Por un lado, esta relación entre Simón y Felipe, la influencia de Simón en la ciudad era grande. Recordemos que él era un mago, un brujo. Su ocupación era la de practicar hechicería. No se trataba de trucos inocentes para entretener, sino realmente ritos satánicos, en los que mezclaba el fraude con el poder demoníaco bajo la apariencia de religión. El perfil religioso de su negocio tenebroso quedó en evidencia en la opinión popular generalizada. Este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. En consecuencia, su acción tenía un gran impacto sobre la población, ya que asombraba a la gente. Todos le prestaban atención, los seguían y los tenían deslumbrados. Es decir, la gente estaba embrujada, atada con ataduras demoníacas y de ocultismo. Pero la influencia de Simón se debilitó, se presentó un poder más grande que el poder que él estaba manifestando. Llegó el poder de las buenas nuevas del reino. El resultado fue inmediato. Los samaritanos creyeron y se bautizaron, es decir, hicieron un nuevo pacto, esta vez con el Dios verdadero. De este modo, la influencia de Simón quedó neutralizada por la predicación del Evangelio y el agente de las tinieblas experimentó una inesperada transformación. Esta transformación fue el resultado de su aceptación del Evangelio. Simón creyó y fue bautizado, pero lamentablemente se limitó a ser un seguidor de Felipe y un admirador de los grandes señales que él veía.
Entonces, Simón el Vago, nosotros vemos que sí, realmente se convirtió, pero él estaba con una perspectiva equivocada. Era una persona que ambiciaba el poder religioso, el poder espiritual. Por eso, yo creo que una persona que viene del ocultismo, ha sido libertada de la magia negra y cosas así, debe caminar con cuidado, debe andar con mucho cuidado. Entonces, nosotros vamos viendo que la predicación del evangelio se da un choque contra la oposición satánica, contra el poder satánico, contra el poder de las tinieblas. Entonces, por eso es necesario que el hombre y la mujer de Dios sean empoderados por el Espíritu Santo, porque en nuestra predicación estamos trabajando en contra de potestades diabólicas. La relación de los apóstoles y la iglesia samaritana. Por otro lado, el pasaje presenta la relación entre los apóstoles y la iglesia samaritana incipiente. Los apóstoles recibieron noticia de que esto estaba ocurriendo en Samaria y actuaron de inmediato y evaluaron lo que ocurrió como importante, como una significativa extensión del evangelio más allá del judaísmo, y enviaron a dos líderes destacados, a Pedro y a Juan. El propósito era que ministraran a los nuevos creyentes de modo que fuesen llenos del Espíritu Santo, tal como había ocurrido en el día de Pentecostés. Los apóstoles oraron para que los samaritanos fueran llenos del Espíritu Santo y recibieron los dones carismáticos necesarios para funcionar como iglesia. Los samaritanos ya eran creyentes y en consecuencia ya tenían la plenitud del Espíritu, pero cuando los apóstoles oraron por la llenura, el Espíritu Santo se recibe con la conversión, pero los dones y el Espíritu se manifiestan con la llenura. La manera en que ministraron su oración apostólica fue mediante la imposición de las manos. La imposición de manos era una práctica común desde la antigüedad como un medio de impartición espiritual. Esto viene desde el judaísmo. Los recipientes de tal ministración fueron ellos, es decir, todos los creyentes samaritanos. La llenura del Espíritu fue una experiencia personal y espiritual, pero como suele ocurrir, tuvo manifestaciones externas evidentes. De hecho, Simón se vio tentado a comprar el poder de Dios al ver que mediante la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo con eso. Hay escuelas, oiga muy bien, hay escuelas de profetas. No sé si he escuchado. Hay escuela de profetas, a usted le da clase, a usted le dan clases de profetas, de lo que eran los profetas, de lo que es ser un profeta. Y cuando usted termina el curso, usted sale con un cartón, profeta. Hay escuelas de apóstoles también. Los pastores toman un curso sobre el ministerio apostólico y estudian a los apóstoles y salen con un cartón de apóstol. ¿Ya? Ahora, el seminario, la escuela bíblica, las clases particulares que yo doy, no damos ningún ministerio. Lo único que nosotros hacemos, y toda institución y toda persona sensata hace, es impartir conocimiento. Eso es todo. El llamado, los planes que Dios tenga para usted, eso yo no se lo doy. Eso es algo muy personal de usted. Y en cada clase sé que tengo alumnos que ya son pastores, otros que van a ser pastores y otros que son predicadores o otros que simplemente están sirviendo en la iglesia. Yo lo único que yo quiero es que donde Dios le haya puesto y como Dios le haya puesto lo haga bien. Entonces yo aquí exactamente hacer pastores no estoy haciendo. Yo simplemente estoy enseñando, estoy impartiendo conocimiento, conocimiento que le va a ayudar a usted a realizar la tarea que Dios le ha mandado. La relación entre Simón y el don del poder del Espíritu Santo. Por último, esta relación entre Simón y el don del poder del Espíritu Santo, en razón de su pensamiento mágico, Simón pensó que los apóstoles administraban el poder del Espíritu Santo mediante la imposición de la mano. Es por eso que él pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga la mano también reciban al Espíritu Santo. O sea, mire, la ignorancia, este pensamiento de Simón es el pensamiento de un ignorante. Por eso yo nunca digo que la ignorancia es buena. Todo este pasaje es importante para comprender el don del poder del Espíritu Santo y de hecho es la única instrucción de la iglesia negativa independiente que tenemos sobre el tema del Espíritu Santo en Hechos. Simón quería el poder a fin de tener un poder espiritual mayor
Para ello estaba dispuesto a hacer un sacrificio costoso a fin de obtener este poder. Estaba obligado, perdón, sin embargo, a confrontar las consecuencias de esta búsqueda espuria de poder espiritual. Veamos cada uno de estos aspectos en más detalle. Por eso debemos de tener cuidado, hermano, ¿para qué queremos el poder? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero el poder de Dios. Yo quiero que Dios me llene de su poder, pero ¿para qué tú quieres poder? Yo creo que yo lo he hablado en otras secciones. Simón está impresionado por lo que vio que el Espíritu hacía, es decir, daba poder. Consiguientemente, deseó tener y conferir ese poder a otros, es decir, ser una suerte de administrador, mediador del poder del Espíritu Santo. Este motivo y su juicio subsiguiente deben seguir como una serie advertencia. El deseo de tener, conseguir o dar el don del Espíritu Santo fundamentalmente en razón de que otorga poder es un deseo peligroso. No es el poder del Espíritu lo que deseamos apetecer, sino es al Espíritu mismo. Segundo, Simón estuvo dispuesto a hacer un sacrificio considerable para obtener el don del poder del Espíritu. No fue simplemente la desuficada oferta de dinero lo que Pedro reprendió, sino el concepto ofensivo de que el don del Espíritu Santo podía ser obtenido por medios humanos. Tercero, la actitud de Simón no merecía otros calificativos de maldad y mala intención. Por ello mismo, el único camino que Simón tenía por delante era el camino de la amargura, la esclavitud del pecado, y la única posibilidad de escapar del juicio divino era que se arrepienta y rogar al Señor por su perdón. Lamentablemente, Simón no pudo deshacer sus pensamientos mágicos y siguió confiando en los supuestos taumaturgos. Pedro, Juan y Felipe, para que resolvieran su problema, ruegan al Señor por mí. Evidentemente, Simón todavía no conocía realmente la gracia del Señor de una manera muy personal. Lo interesante en cuanto al segundo Pentecostés en Samaria es que, al igual que el primero en Jerusalén, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos resultó en una gran expansión del testimonio del Evangelio. En el versículo 25, Lucas presenta una de sus frecuentes resúmenes o evaluaciones sobre el desarrollo del reino. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. El Espíritu Santo en el Pentecostés gentil, ¿ya? Eso ya es con Cornelio. Esto lo tenemos en Hechos 10, 44 y 46. Se nos narra otra experiencia colectiva de la llenura del Espíritu. Esta vez el fenómeno espiritual ocurrió en un contexto gentil. Pedro es enviado a la casa de Cornelio después de experimentar una visión que lo persuadió de que el evangelio era también para los gentiles. Recuerde que los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. Pero proclama el evangelio y el poder desciende. Ante la sombra de todos, Dios le da a los gentiles su Pentecostés. Y lo hace de una manera tan sorprendente que Pedro y sus acompañantes judíos se quedan sin palabras, atónitos. El relato está lleno de sorpresa y llama la atención por tres cosas. El propósito de este Pentecostés. Parece evidente de que el propósito de este episodio ocurrió en casa de Cornelio. Era enseñar a la iglesia tan dramáticamente como en el caso del Pentecostés samaritano, que Dios acepta a todos los seres humanos, fuera de toda observancia de cualquiera que sean prescripciones legales, otorgándole gratuita y libremente el don del Espíritu Santo por la fe. En este sentido, es interesante notar la similitud entre este episodio y el ocurrido en Jerusalén. La intervención divina fue la misma y resultó en la introducción de los gentiles en la iglesia, así como ocurrió con los judíos en Jerusalén. Lo mismo que nosotros, o sea, lo mismo que los judíos en Pentecostés. Esto significa que judíos y gentiles estaban en un mismo nivel en la iglesia. Entonces, hermano, nosotros los pentecostales tenemos cierto respeto y cierta honra por Israel, que consideramos que en cierto sentido ellos son pueblo de Dios.
Pero eso es verdad. Estamos y tanto Israel como la iglesia estamos en el mismo nivel. La evidencia de este Pentecostés, al igual que en Jerusalén, la evidencia de la llenura fue que los creyentes hablaron en lenguas y alabaron a Dios. No podía haber una manifestación más contundente para demostrar a los escépticos creyentes, defensores de la circuncisión, que el evangelio era también para los gentiles. Y mire que siempre han habido legalistas dentro de las filas de la iglesia. Las lenguas fueron una señal de la autenticidad de la operación del Espíritu Santo, no porque eran esperadas, requeridas o frecuentes, sino precisamente por todo lo contrario. El único antecedente que conocían Pedro y los que acompañaban era lo ocurrido en Jerusalén el día de Pentecostés. Estas lenguas dejaban claro que Dios quería que los gentiles fueran parte de su pueblo junto con los judíos. Lo sorprendente de este Pentecostés, Pedro y sus compañeros fueron tomados por sorpresa cuando los gentiles comenzaron a hablar en lenguas. Se quedaron asombrados, dice la Biblia. Es interesante de que hablar en lenguas se menciona en Hechos 2, Hechos 10, pero ambos casos se trata de una experiencia no buscada, no esperada y no demandada. Junto con esto llama también la atención de que las lenguas ocurrieron junto con la conversión y es una experiencia que aparentemente involucra a todos los que escuchaban el mensaje. También sorprende que inmediatamente a la experiencia de estas vivencias espirituales tan profundas, los nuevos creyentes fueron bautizados en agua. En relación con el bautismo del Espíritu Santo puede venir inmediatamente antes del bautismo, por lo menos en este caso singular, inmediatamente después del bautismo o con el bautismo, pero nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento después de Pentecostés, aparte del bautismo. Ahora, Pentecostés universal. Quiero ver a qué se refiere con Pentecostés universal. Bien, tenemos Hechos 9, 19, 1 al 10. Ok, ya sé a qué se refiere con Pentecostés universal. Hay unos cristianos, que, unos discípulos de Efeso, y Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Obviamente, mire, note estas palabras. Se les llama discípulos. Pablo les pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Bueno, Pablo les pregunta con qué bautismo ustedes fueron bautizados y respondieron con el de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ok, eran creyentes. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran el total de unos 12 hombres. Bueno, nos encontramos con una nueva experiencia colectiva. Había bastante gente. Yo pensaba que habían 3 nomás en esa experiencia, pero bueno, eran 12. El escenario del fenómeno es la ciudad de Efeso, y el apóstol Pablo se presenta como el protagonista principal en este evento. Su primera visita en Efeso ocurrió al final de su segundo viaje misionero. Había salido de Corintio junto con Priscila y Aquila. Para llegar a Efeso, el matrimonio se quedó allí mientras Pablo continuó su viaje hasta Cesarea y eventualmente llegó a Antioquía de Siria. Después de pasar por Jerusalén, después de un tiempo en Antioquía, Pablo se fue a visitar por una de las congregaciones de Galacia, Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces, Apolos, un orador evangelista muy capaz, llegó a Efeso y comenzó a predicar valientemente acerca del Señor Jesús. Poco después, Apolos pasó a la provincia de Acaya y continuó su ministerio en Corinto. Mientras Apolos estaba predicando en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones del interior, regresó a la ciudad de Efeso para alentar a los creyentes. Él había dejado a Priscila y Aquila al frente de la iglesia durante su breve visita anterior, pero ahora al regresar se encontró con un grupo de 12 discípulos que solo habían experimentado una parte del mensaje del evangelio. Parece ser que estos discípulos eran creyentes en Cristo como los samaritanos, en razón de que son llamados discípulos. Esa palabra es importante. Y habían sido bautizados. Resulta extraño que no hubieran oído nada acerca del Espíritu Santo. De modo que es posible que Pablo no esté bregando acá con una falta de conocimiento de la existencia del Espíritu.
sino con la ausencia de una conciencia plena de la presencia activa del Espíritu Santo. Que la promesa del bautismo con el Espíritu ya se ha cumplido y su poder está accesible a todos los que creen. Entonces, dice que hay una singularidad de este nuevo Pentecostés. Ya hemos tomado nota de 3 Pentecostés. A ver, el primero fue en Jerusalén, el que ya conocemos. El segundo fue en Samaria. Pedro y Juan vienen de Jerusalén para imponer las manos sobre creyentes samaritanos para que reciban el Espíritu. El tercero es en Cesarea. El Espíritu cae sobre todos los que escuchan la predicación de Pedro en la casa gentil. Como indicamos, cada uno de estos Pentecostés indican una progresión en el desarrollo de la misión siguiendo el bosquejo de Hechos 1, ¿no? Hechos 1:8. De Jerusalén a Samaria, pasando por los límites de Judea, de Cesarea a los gentiles a lo largo de la costa de Palestina y el Mediterráneo. El cuarto Pentecostés ocurrió en Efeso. Llevó a paso más adelante la expansión del Evangelio, ya que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. De este modo, cada Pentecostés sirve como un catalizador que incrementa la expansión del Evangelio. Vamos a reflexionar un poco en esto. En los primeros 3 Pentecostés, por lo menos un apóstol de Jerusalén, uno de los 12, estuvo presente para afirmar la obra y para impartir la llenura del Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. En el caso del segundo y tercero, la obra del Espíritu quedó autentizada en otras tierras y unió a creyentes a través de barreras culturales. Sin embargo, en el cuarto Pentecostés ya no hizo falta la presencia de los apóstoles o de los apóstoles de Jerusalén. Ahora que el Evangelio se había esparcido ampliamente, Pablo, el apóstol de los gentiles, es quien inicia la obra del Espíritu en nuevas tierras. Entonces, quiero que pensemos en eso. Quiero preguntar algo. ¿Alguno de ustedes estuvo en alguna actividad, en alguna campaña del difunto Gigi Ávila? ¿Nadie pudo tener esa oportunidad de estar en algún evento de Gigi Ávila? Bueno, todos conocemos el ministerio de Gigi Ávila. Varón entregado a Dios. ¿Saben qué era lo lindo de todas las actividades de Gigi Ávila? 2 cosas. Bautismo en el Espíritu Santo y la alma. Miren como 2 cosas elementales para Pentecostés. Las actividades de Gigi Ávila, y siempre es bueno repasar sus videos y ver lo que él hacía. Siempre enfatizaba Gigi Ávila el bautismo en el Espíritu Santo. Siempre estaba rodeado de creyentes. Los creyentes llegaban y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y Gigi tenía, como buen evangelista, una gran pasión por las almas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que los pentecostés que estuvimos viendo, el de Jerusalén, Samaria, Cornelio y Efeso, tienen esta señal de que acompaña el bautismo con la salvación de almas. O sea, la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo no están tan lejos, quizás, como algunas personas creen. Entonces, vamos a entrar a un segmento que dice la necesidad de un nuevo Pentecostés, pero quiero que piensen en Gigi Ávila y quiero ponerlo a él de ejemplo. No podemos estar pidiendo bautismo y poder si no nos interesa ganar almas. Si no estamos interesados en ganar almas, no hay necesidad de pedir un bautismo. No. Entonces, hay muchas cosas en que nosotros debemos de reflexionar y me gusta poner el ministerio de Gigi Ávila porque considero que fue un ministerio ejemplar. Ahora, la necesidad de un nuevo Pentecostés. Pablo procura corregir la situación espiritual de los nuevos creyentes en Efeso y les enseña cómo moverse de un evangelio de arrepentimiento a un evangelio de poder. Les explica que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y fe en el Mesías que habría de venir. Pero este era un primer paso en un proceso que tenía por fin la transformación total de la vida. Juan confrontó a las personas con su pecado, llamándolas a huir del juicio venidero. Bruce denomina como prepentecostal a ese bautismo. Y dice que era más un bautismo de expectativa que de cumplimiento, un bautismo que anticipaba la plenitud del Mesías por venir.
Juan el Bautista proclamó la salvación que vendría con Cristo y también indicó que traería algo más, un bautismo de espíritu. Ahora, más que tratar de seguir las instrucciones de la ley, Cristo traería consigo la vida plena de gracia y esperanza que viene con la sumisión a Dios y que es la única fuente de autoridad y poder para el creyente. Judíos, samaritanos, gentiles ya habían experimentado esta efusión de poder cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora era turno para los discípulos de Efeso. Ellos también descubrieron esta autoridad y poder del Espíritu después de someterse al señorío de Cristo. Eh, Dice, y de recibir mediante la imposición de la mano del apóstol la llenura del Espíritu. Al igual que Hechos 2 y Hechos 10, ellos también hablaron con una capacidad que no tenían antes, tanto en una forma como en contenido. Dice que empezaron a dar en lengua, siempre empezaron a profetizar. En razón de la experiencia que habían tenido los apóstoles en Pentecostés, en el Pentecostés judío, no hubo manera de negar o dudar la autenticidad de esta experiencia. El elemento clave en este caso es que el conocimiento intelectual de Cristo se transforma en una relación dinámica y poderosa. El conocimiento de Cristo nos debe transformar en una relación dinámica y poderosa. Qué hermosa paz. La lucha personal para crecer en la fe y ser piadoso queda reemplazada por una total sumisión y obediencia. Resultado del nuevo Pentecostés. Como ocurrió con los Pentecostés anterior, aquí también hubo como resultado una expansión e impacto de poder, impacto poderoso del Evangelio. Lo que el Espíritu pudo hacer a través de Pablo y de la congregación en Efeso, que se desarrolló bajo su liderazgo, fue asombroso. El resto del capítulo 19 de Hechos relata algunas de las experiencias más notables de la operación poderosa del Espíritu Santo en todo este libro. Desde el hecho de que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, pasando por la experiencia de que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Bien, entonces, todo esto es prueba de un nuevo poder y autoridad con los que los efesios servían con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que piensen esto. Gigi Ávila era un hombre. Gigi Ávila era simplemente un hombre. Era una persona que dependía de Dios, dependía del Espíritu Santo, estaba con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que Dios utilizó con gran poder a Gigi Ávila? ¿Por qué lo utilizó con gran poder a Gigi Ávila? Bueno, porque él era un hombre que estaba comprometido con la misión, estaba comprometido con ganar almas y el mismo Dios de Gigi Ávila es nuestro Dios. ¿Okay? Tristemente, algunas personas ven el ministerio de Gigi Ávila y anhelan el ministerio de Gigi Ávila no por la alma, sino por la fama y por el reconocimiento. Hay que ser sincero. Yo oro, la verdad, y pido al Señor que levante ministerios así, que levante, aún porque que son de bendición para la iglesia, hermano. Son una bendición para nosotros, para la alma. No, estos hombres son una bendición. Pido a Dios que la verdad levante hombres así. Porque uno puede ver y decir, wow, Dios está acá, Dios está con nosotros. Y es increíble cómo Dios utiliza a estas personas. Entonces, debemos orar a Dios por eso. Que Dios levante gente sedienta por ganar almas. Dice, el Espíritu Santo guía a los creyentes en el cumplimiento de la misión. Mira eso. Una característica sobresaliente del libro de Hechos es el papel que juega el Espíritu en la dirección de la estrategia misionera. Los discípulos responden a las indicaciones del Espíritu, aun cuando no entienden el porqué de las circunstancias de su obediencia. No obstante, el Espíritu opera como una estratega celestial que tiene una visión de conjunto del campo de la misión y que garantiza a los misioneros la efectividad y la oportunidad de sus labores. Los ejemplos de la guía del Espíritu Santo de los discípulos en el cumplimiento de su misión son abundantes y llenan las páginas del libro de Hechos. Cada uno de ellos muestra cómo el Espíritu participó directamente en la estrategia misionera. Miremos el primer caso. Felipe.
Él es guiado al eunuco para predicar el evangelio. El relato dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es interesante notar que Lucas puede haber introducido este relato para evitar la suposición de que solo los apóstoles podían participar en llevar a alguien a una conversión genuina y plena. Inmediatamente después de la experiencia en Samaria, Felipe fue movido por el Espíritu, se juntó al eunuco etíope a partir de una conversación sobre el Antiguo Testamento, le da testimonio acerca de Jesús. El testimonio de Felipe evidentemente hizo referencia al bautismo porque el eunuco señaló, mire, aquí, mire usted, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Ambos se metieron al agua y Felipe lo bautizó. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo estuvo presente y activo y llenó el eunuco? Bueno, porque él fue quien arregló ese encuentro, él fue quien lo concluyó y muy probablemente él fue también la fuente de gozo con la que el eunuco continuó su camino. ¿Ya? A ver, otro caso interesante es el de Pedro. Pedro es guiado a la casa de Cornelio, después experimenta una visión en circunstancias extrañas. Dice que el texto señala, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, el Espíritu Santo está hablando a Simón Pedro. El Espíritu Santo está hablando a Felipe. Ahora miramos otro caso, Pablo y Bernabé, quienes son enviados como misioneros. Aquí el Espíritu Santo habla a los líderes de la iglesia, habla a la iglesia. De la misma manera que en los casos anteriores, el Espíritu Santo dijo, habló, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo puede hablarte, aunque no seas el pastor, aunque no seas un pastor, aunque no seas un apóstol, aunque no seas Pablo, el Espíritu Santo está ahí, está presente en nosotros, con nosotros. En el concilio de Jerusalén, el Espíritu guió el concilio. Según el texto, los reunidos en el conclave declararon, nos parece bien, y bien al Espíritu y a nosotros. Tuvieron una reunión y el Espíritu Santo dio el testimonio a todas las personas que estaban presentes. Un quinto ejemplo, el Espíritu Santo les impidió a Pablo y a sus compañeros predicar la palabra en la provincia de Asia. Más tarde no les permitió pasar a Bitinia. El relato señala respectivamente que el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra. O sea, el Espíritu Santo no es que siempre te va a decir que sí. El Espíritu Santo de Jesús no se lo permitió. Entonces, varias cosas llaman la atención en esta experiencia. Primero, llama la atención el hecho de que el Espíritu Santo impida la predicación de la palabra. Segundo, llama la atención que el Espíritu Santo no permita la penetración del Evangelio en nuevos campos misioneros. Tercero, llama la atención que Lucas se refiere al Espíritu de diferentes maneras en apenas 2 versículos corridos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Esto plantea una interesante cuestión teológica. No obstante, como indicaremos más adelante, se trata del mismo Espíritu y de la misma persona de la Trinidad. Finalmente, el Espíritu obligó a Pablo a ir a Jerusalén, y esto fue tan claro que el apóstol declaró, voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. Está ahí esa presión del Espíritu, está ahí Dios tocando el corazón de Pablo, presionando el corazón de Pablo para que haga esta obra. A veces Dios tiene que presionarnos. El Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Esto puede ser entendido de varias maneras. Primero, puede significar que Pablo sintió un impulso de ir a Jerusalén. En este caso, el Espíritu sería el Espíritu humano. Segundo, puede significar que Pablo ya sabía que sería encarcelado en Jerusalén. En este caso, las frases serían un anuncio de lo que ocurriría en Jerusalén. Es decir, Pablo vivió en espíritu lo que sería su futuro. Finalmente, y lo que es más probable también, el vocablo neuma en esta frase se refiere al Espíritu Santo. Con esto, lo que Pablo quiere decir es que el Espíritu Santo lo impulsó a ir a Jerusalén para ser encarcelado, según ya se había advertido en varias oportunidades en toda la ciudad. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá porque hoy estoy con una cuenta de Zoom limitado.
Esto se lo voy a dejar de tarea. Estamos en el último segmento para que ustedes lo puedan leer con calma. En el PDF que está, el Espíritu Santo y varios métodos para guiar a los creyentes en el cumplimiento de la misión. Pero vamos a concluir, vamos a leer al final de esto. Entonces, una de las características descollantes de la iglesia en su ministerio de oración, especialmente llevado a cabo por sus líderes, es que eran profetas y maestros. Da la impresión como que esos creyentes eran especialmente sensibles a la comunicación del Espíritu Santo en sus tiempos de ayuno y oración. Como profetas estaban acostumbrados a recibir revelaciones directas de parte de Dios, de modo que no tenían problema en reconocer la voz del Espíritu cuando tenían alguna indicación concreta respecto de la misión que debían cumplir. Por otro lado, como maestros podían probar cualquier revelación recibida con la palabra profética más segura, que es la Escritura. Sea como fuese, en medio de oración, el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Convencido de que el Espíritu Santo les había hablado y había dado instrucciones verbales de parte de Dios, estos líderes obedecieron de inmediato. El Espíritu Santo es nuestro ayudador a través de la oración en el cumplimiento de la misión que tenemos por delante. Por eso debemos creer como individuos, como iglesia, y tenemos que tener un corazón sensible a la dirección del Espíritu cuando estamos unidos en oración y ayuno. Así que el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo está dispuesto a utilizar nuestra vida. Simplemente, perdóneme, es simplemente que tengamos un corazón sensible a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar. El avivamiento de la calle Jesús es un tipo de Pentecostés para nosotros. Amén. Y eso pasó hace 100 años. Necesitamos uno ya después de estos 100 años. Necesitamos uno actualmente, pero eso va a ocurrir cuando hayan hombres y mujeres que se metan realmente y sean sensibles para escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para concluir la clase de esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor, Espíritu Santo, sabemos que estás con nosotros, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, danos un corazón sensible. Habla nuestra vida, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Habla a cada estudiante que estará viendo esa clase, Señor. Padre amado, tú eres real, tú estás presente y tú hablas con tus siervos, Señor. Tú no estás callado, no estás mudo, Señor. Habla con tus siervos, Señor. Habla con nosotros, Señor amado, Dios de gloria. Danos un corazón sensible, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor amado, en todo lo que hagamos. En todo servicio, Señor amado. Estamos aquí ante ti, Señor, y estamos dispuestos a ser utilizados por ti, a hacer, Señor amado, la misión que tú nos has encomendado a hacer, Dios amado. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo y ten misericordia de nosotros, Padre. Si hemos sido insensibles a lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan una muy buena noche. El día de mañana yo voy a estar subiendo la lección y el PDF de capítulo 5 y vamos a estar estudiando el Espíritu Santo en las epístolas de Pablo. Amén. Amén, hermano. Me agrada y me alegra que la clase haya sido de bendición. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, usted me puede mandar un mensaje a mi WhatsApp. Hermana Yolanda, ¿iba a decir algo? No, Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Listo. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bendiciones. Amén.